Al igual que casi cualquier espacio que tengo, sea clases, sea en el trabajo, workshop, lo que sea, siempre me gusta empezar con una pregunta. En este caso, ustedes hoy en día, ¿cuál creen que es el skill más importante que debe tener un product designer? O sea, como el infaltable, ese que jamás podrían como que negociar. Es clave que un product designer lo tenga. Ahí les voy a dar un minuto exacto para que piensen y sí me gustaría ver sus respuestas, ya sea a través del micro, ya sea a través de los comentarios o incluso si quieren reaccionar también es válido, pero a mí me gustaría leerlos. Bueno, no veo muchas respuestas, sin embargo, más allá de las respuestas, creo que cada uno de nosotros tiene una creencia de cuáles son esos skills que deberíamos tener como diseñadores, ya seamos juniors, avanzados, lo que sea. Sin embargo, bueno, aquí Luis Ángel dice visión 360, me parece chévere, estoy de acuerdo con él. Sin embargo, justamente lo que les quería traer era un poco cómo retamos esta pregunta, un poco. Pensamiento crítico, bastante buena, chévere. Sistémico, también, pensamiento sistémico bastante válido. Sí, creo que estoy entendimiento de las necesidades del usuario. Sí, ahí Gabriela nos comparte esa idea. Creo que los cuatro que han comentado y gracias por comentar, están en lo cierto. Definitivamente son skills que cualquier product designer o incluso cualquier designer debería tener, pero realmente creo que el pivot o la vuelta que le quiero dar acá a esta pregunta es la siguiente. ¿Cuántas de esas skills o de esas habilidades ustedes hoy en día pueden medir objetivamente en su trabajo actual? Por ejemplo, ¿cómo medimos la visión 360, el pensamiento crítico, sistémico, el entendimiento de las necesidades del usuario o la comprensión de métricas y negocio, que fue lo último que agregó Michael? Esa pregunta es un poco tricky y probablemente la mayoría de nosotros en algún punto, dependiendo cómo sea su seniority, no vamos a poder responder a esta pregunta o no vamos a poder evidenciar en métricas muchos de nuestros skills. Y esto pasa porque nosotros seguimos pensando en skills cuando realmente un product designer avanzado está pensando en el impacto que puede crear con estas diferentes habilidades, ¿no? Como todas las que mencionan, que están totalmente válidas, ninguno se puede equivocar, la verdad. Pero es eso, no se trata de qué habilidades tenemos, sino de cuál es el valor que queremos crear a partir de nuestro conocimiento y a partir de esas habilidades específicas, que muchas van tiradas hacia el usuario, hacia el pensamiento estratégico o incluso pensando en métricas también. Hay muchas cositas por ahí que hacer. Un diseñador avanzado no es que es mejor resolviendo los problemas. Sin embargo, lo que sí lo diferencia es que él define o tiene la capacidad de definir cuáles son los problemas correctos a abordar. Y para eso la única diferencia entre un perfil junior y un perfil con más seniority es que el perfil más avanzado no solo está pensando desde la perspectiva del usuario, sino que a esa perspectiva del usuario le suma otras 5 áreas o otros 5 ángulos o dimensiones que pasan en simultáneo. Es decir, mientras alguien piensa en una sola cosa, yo estoy pensando en esa misma cosa también, pero desde 6 perspectivas diferentes. Esa es realmente la gran diferenciación entre un perfil que está recién empezando a uno que quizás ya tiene muchos años más experiencias. No se trata de saber más, porque justamente ustedes tienen claridad de cuáles son esas habilidades. La, la, real, la real diferencia es que mientras más perspectivas tengas de ese problema, vas a poder actuar de forma objetiva hacia ese problema que tienes enfrente. Entonces, este talk es para explorar cuáles son esos 5 ángulos que le van a fortalecer esta perspectiva de diseño que ustedes tienen y que los va a ayudar a acercarse cada vez más a hacer este perfil avanzado o con más seniority, como prefieren ahí decirlo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar una por una y para cada una de ellas vamos a ver una especie de formato en el cual vamos a entender cuál es la pregunta clave que tenemos que hacernos para entender la dimensión. Vamos a ver la diferencia entre el actuar de un perfil junior y un perfil con más seniority. Vamos a ver también algunos casos reales que les traigo de mi propia experiencia para que vean un poco cómo me he desenvuelto en estas diferentes perspectivas o en estos diferentes contextos. Y finalmente, bueno, hay una serie ahí de recomendaciones o incluso indicadores que les van a ayudar a ustedes a saber cómo se están acercando al verdadero dominio de cada una de estas áreas. Entonces, como para ya no indagar tanto, vamos a ir directamente a ver cuáles son estas 5 perspectivas de las que les hablo.
Todo lo que nosotros hacemos como diseñadores tiene de por medio o debería tener de por medio al usuario. Eso es innegable y eso jamás vamos a dejar de hacerlo. Sin embargo, a medida que nosotros vamos creciendo como profesionales del diseño, no es que nos alejamos del usuario, es que somos más estratégicos a la hora de comunicar aprendizajes o insights de usuario en general. Nosotros logramos esa comunicación fortaleciendo estas 5 áreas, ¿vale? Negocio, tecnología, stakeholders, lean validation y bueno, la que no podía faltar porque claramente es la nueva realidad hoy en día, que son todas las herramientas de AI, ¿no? La puse al final porque no considero que sea un área como tal, sin embargo, vamos a ver cómo estas herramientas realmente potencian el proceso de pensamiento crítico de un perfil más avanzado. Vamos a empezar con la perspectiva de negocio en este caso. La perspectiva de negocio es probablemente la más importante y yo recomiendo que siempre sea su punto de partida. Incluso si no tienen mucha info del usuario todavía, ustedes saben que eventualmente van a poder lograr estos espacios, estas entrevistas, estas encuestas, focus groups o diferentes acciones que puedan canalizar a través del research. Sin embargo, creo que lo más importante siempre es a la hora de llegar a un nuevo reto, a la hora de llegar a un nuevo proyecto, un nuevo equipo, cualquiera que sea el caso, lo principal o el objetivo de cada product designer estratégico debe ser entender o hacerse esta pregunta de si los problemas que le están trayendo a la mesa o a los que se enfrenta o los que le están filtrando como que mira, estos son nuestros problemas, son realmente relevantes para el negocio y su estrategia ongoing. Y creo que esta última parte es la clave de todo, ¿no? Nosotros como área de diseño tenemos esta capacidad de explorar, de ver más allá, de pensar en futuros, de pensar en cosas innovadoras. Sin embargo, lo que a veces olvidamos es que cada año de una empresa está delimitado y una empresa apunta a una serie de objetivos durante ese año. Entonces, al ver un problema, en vez de ir corriendo a pensar en ideas, a pensar en formas y colores o a meterme en Figma, a mover píxeles en general, yo lo que necesito entender es, uno, si ese problema es relevante para el negocio, porque si no es relevante para el negocio, eventualmente no vas a poder percibir valor a la hora de solucionarlo. Y lo otro es garantizar que esté alineado a esos objetivos, porque es muy fácil para nosotros presentar ideas, pero ¿por qué se crea esta fricción entre el negocio y las áreas de diseño? Por lo general, es porque todas estas ideas no es que no tengan potencial y no sean buenas, es que simplemente este no es el momento de implementarlas porque nuestras prioridades son otras. Y esa es la palabra clave finalmente. ¿Cuál es la prioridad a la que me enfrento hoy en día y cómo realmente hago que estos números se muevan, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a seguir viendo. A la hora del comportamiento, un perfil junior recibe un brief, le dicen, mira, tienes que hacer esto, en este caso les traigo el ejemplo, tienes que rediseñar un onboarding, y de inmediato se va a Figma a construir algo, por allí de pronto hace benchmarking, que igual siguen siendo buenas prácticas, pero nos estamos alejando del entendimiento para ir directo a la ejecución. De hecho, esa es la palabra clave a la hora de hablar de perfiles con menor seniority, son perfiles que destinamos más a la ejecución, a ir fortaleciendo esas capacidades de ejecución y de construir cosas porque ya hay otros perfiles alrededor de él que se encargan de la definición estratégica de esos problemas y la forma en que se van a abordar. Sin embargo, un designer más avanzado cuestiona antes de mover cualquier píxel. Hace preguntas claves. ¿Por qué? ¿Cuál es la métrica que está fallando? ¿Qué queremos resolver? ¿Por qué esto nos interesa? O de repente la métrica no está fallando porque es una iniciativa que recién van a lanzar, pero entonces, ¿a cuál métrica de negocio estamos apuntando? ¿Cómo realmente este proyecto se vuelve estratégico para las cosas que el negocio requiere durante este año? Y no por nada yo estoy iniciando con el negocio. Obviamente lo más importante para cualquier diseñador debería ser el usuario, sin embargo, y esto es algo que suelo mencionar en las clases, tenemos que recordar que quien nos contrata a nosotros es una empresa, no el usuario, a pesar de que trabajamos para él. Y allí entra una frase que me gusta bastante, que es, no todo lo que el usuario necesita es bueno para el negocio, sin embargo, todo lo que el negocio diseña tiene que ser bueno para el usuario. Y es por eso que nosotros no podemos ir de frente a proponer flujos, ideas, formas, colores, sin entender realmente todas las cosas que están en juego a la hora de invertir en una solución para el usuario, porque son inversiones finalmente. Uno de los ejemplos de cómo nos contextualizamos de negocio
es este caso que les traigo de Maker 150, donde trabajo actualmente, donde nosotros tenemos la data como negocio central. Nosotros somos una empresa tecnológica enfocada en la captura de datos de calidad. Obviamente hay cosas que no puedo mencionarles, sin embargo acá pude traer un poco, disfrazar un poco las cosas para que puedan entender, pero nosotros en Makers, como equipo de diseño, nos enfrentábamos a una situación en la cual necesitábamos una especie de framework, de template, de ayuda que nos sirviera para garantizar que nuestros descubrimientos de research y los insights que íbamos identificando realmente podrían acoplarse a este modelo de negocio que tiene la data al centro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Puede parecer un poco complejo, pero realmente es muy sencillo la solución que nosotros ideamos finalmente. Obviamente, como les he dicho, nuestro punto de partida siempre va a ser el usuario. Eso probablemente jamás va a cambiar, al menos que podamos saltárnoslo por alguna razón. Sin embargo, cuando vamos al usuario, vamos con acciones de research, vamos a explorar o vamos a indagar con una pregunta en concreta, un poco más estratégica, pero tenemos este acercamiento, esta recopilación masiva de información. De allí nosotros tenemos insights. Ese es nuestro segundo paso a través del análisis constante. Sin embargo, es acá donde normalmente se separa el diseñador junior del diseñador más avanzado. Que yo haya identificado un insight no significa que inmediatamente eso es accionable a través de mi negocio. Por eso es importante entender si realmente esos insights pueden accionarse desde nuestro modelo. No sé, imagínense que yo soy un producto digital a través del cual se venden polos azules y solo polos azules, y de la nada el insight es que hay que vender polos rojos, me invento. Pero no hay capacidad de invertir en polos rojos, no forma parte de nuestra estrategia y ni siquiera lo queremos hacer. Entonces, ¿por qué tan siquiera un área de diseño me traería esa idea a la mesa si saben que eso no es lo que queremos este año? Entonces, la pregunta a la que nosotros llegamos, una vez que mapeamos cuáles son nuestros pasos no negociables, que es el acercamiento al usuario y la generación de insights, es ¿cómo podemos hacernos una pregunta guía que nos sirva para cuestionar los mismos descubrimientos que nosotros como equipo estamos cavando, ¿no? Estamos recabando y estamos obteniendo finalmente? Y como les dije, nosotros teníamos un modelo basado en datos, entonces era tan simple como hacernos una pregunta de, ok, este insight o este descubrimiento, ¿cómo va a mejorar la captura o la calidad de los datos que estamos obteniendo? Si nosotros éramos capaces de responder a esa pregunta, quería decir que realmente teníamos un insight que nos iba a permitir tener una acción concreta dentro de las limitaciones del negocio que nosotros representamos, como les dije, centrado en la data. Entonces, acercarse al negocio a veces no requiere de que aprendas un montón de números y que te empieces a vestir de camisas y corbatas, sino que realmente el diseño debe adaptarse a lo que es el negocio y cómo funciona. Por eso lo considero que es la dimensión más importante, porque es a donde aterrizamos y es a donde necesitamos generar o demostrar que se está generando valor. Obviamente hay una parte destinada hacia el usuario, donde nos importa su satisfacción, donde nos importa tener un buen NPS, donde nos importa que nuestros índices de usabilidad o de Customer Effort Score estén bien altos, pero todo eso es posible si ofrecemos soluciones que nuestro negocio puede respaldar. Si no, hay una clara desalineación y es ahí donde empiezan los problemas entre las diferentes áreas, ¿no? El objetivo de esta dimensión de negocio es poder entender cómo el negocio se sostiene para de esa forma poder ofrecerle soluciones de valor. Si nosotros no entendemos cómo nuestro negocio está generando ingresos que le permite mantener su operación año tras año, entonces es lo primero que deberían empezar a hacer. Esto es súper importante. De hecho, si yo les pregunto a ustedes, pueden ir respondiendo por el chat, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes o cuántos saben cuál es la métrica que su CEO mira todos los lunes? ¿Alguno podría responderla? Me encantaría que sí, la verdad. Pero es eso, si la respuesta es no, entonces claramente hay una desalineación entre lo que nosotros estamos haciendo y lo que la alta directiva espera que nosotros estemos haciendo. Y ese siento que es la gran batalla de diseño, cómo aseguramos el siempre estar alineados. Y bueno, este pequeño análisis en un workshop de una hora nos sirvió para llegar a una pregunta súper sencilla, pero que sirve para generar propuestas de valor o soluciones que estén alineadas finalmente a esto, ¿no? Porque entendemos cómo el negocio se sostiene, entonces nos enfocamos siempre en apuntar ese valor
a menos que el mismo negocio me indique, mira, estamos bien con la data, vamos con, no sé, fidelización. Eso podría ser una especie de pivote en la estrategia, pero viene de arriba, no viene de nosotros. Eso es algo que también tenemos que recordar. Nosotros somos un rol que sugiere, que recomienda, que mapea riesgos, que por ahí une a las áreas. Sin embargo, la decisión en la mayoría de los casos va a venir desde arriba. ¿Cómo ustedes pueden darse cuenta que están dominando esta dimensión? Porque justo como les decía, creo que todo gran salto que queremos dar o todo crecimiento que queremos proyectar para nuestra carrera tiene que venir acompañada de una medición, de un indicador clave. Y creo que en el caso del negocio es que no eres un diseñador que esperan que le digan las cosas o que te digan los objetivos de negocios. Los buscas antes de abrir antes de abrir Figma, perdón. Y esto es clave. Creo que una gran diferencia entre un product designer avanzado y uno que todavía está en ese proceso de crecimiento es la autonomía con la que se desenvuelve dentro del equipo de diseño, dentro del negocio o dentro de su relacionamiento con otras áreas. Un perfil avanzado debería tener la capacidad de no depender de su design lead, por ejemplo, sino más bien tener puntos, checkpoints estratégicos con su design lead para seguir garantizando el lineamiento, pero yo me encargo del resto porque tengo el suficiente conocimiento y no me apresuro por ir al Figma, sino que me tomo el tiempo de pensar y entender realmente a qué me estoy enfrentando y cómo mi negocio va a salir victorioso de esto, ¿no? Eso es un poco cómo podrían ayudarse a saber qué tan cerca o lejos están de lograr esta especie de comportamiento o de flujo mental con relación al negocio. Vamos a ver un poco ahora la tecnología. La tecnología yo la pongo en segundo lugar porque creo que muchas veces se tiene esta creencia de que la tecnología es un área de soporte, que está por allí simplemente esperando recibir algo para hacerlo, construirlo, desarrollarlo. Sin embargo, yo creo que la tecnología es muy estratégica de todo lo que nosotros hacemos y es un área a la que vale muchísimo la pena acercarse, sobre todo hoy en día que estamos hablando de herramientas tecnológicas que están prácticamente llevando a una recta lo que era antes una curva de aprendizaje técnico, se está facilitando mucho a través de todas las herramientas de inteligencia artificial que existen hoy. Pero no se trata solo de usar estas herramientas, se trata de entender cómo ayudamos a nuestra área de tecnología a facilitar soluciones o a encontrar librerías que hay por allí sueltas o simplemente cómo los ayudamos a que las cosas se construyan más rápido. Porque, ¿qué pasa? La pregunta clave a la hora de lidiar con áreas tecnológicas o estar pensando en la perspectiva tecnológica de los retos a los que me estoy enfrentando como diseñador avanzado es si podemos construirlo en un tiempo realista y escalar posteriormente. Y creo que los términos claves acá son tiempo realista. Creo que a todos nos ha pasado que se estima algo, no sé, en 4 sprints y terminan siendo 8. Y eso pasa muchas veces porque cada área está trabajando en lo que necesita. El área de producto siempre va a estar presionando porque se cumpla una fecha en específico, porque ese fue su compromiso con el negocio. El área de diseño va a tener que correr con todas las propuestas e investigaciones que hayan que hacer. Sin embargo, a la hora de empezar a construir las cosas, todo se alarga. ¿Por qué? Porque no se nos ocurrió ir con el equipo de tecnología a simplemente que nos dieran perspectiva de lo que sí es posible, de lo que no es posible, y que si solo tenemos 2 semanas, entonces deberíamos dejar de ser tan ambiciosos tecnológicamente y ir a lo que es nuestra realidad. Yo creo que algo que he aprendido a lo largo de los años trabajando en productos digitales es que es muy fácil tener como referente a Google, pero Google no está trabajando para mí actualmente. Entonces, yo necesito entender la realidad de mi equipo de tecnología e incluso cuál es su techo. Porque sí, hay techos presupuestales, sobre todo, pero hay techos que son los que más ocurren técnicos, que se complejizan las cosas, que requieren perfiles en específico y demás. Entonces, hoy en día, como les digo, es fundamental tener acercamiento. Creo que uno de los primeros pasos que damos, y de hecho es parte del caso que les traigo en esta dimensión, tiene que ver con Design Systems. Sin embargo, la tecnología y el diseño van mucho más allá de un Design System y hay una relación de mucho interés allí, ¿no? Entonces vamos a ver un poco ahí los comportamientos que diferencian a uno del otro. Un junior designer, por ejemplo, diseña la solución ideal y espera que los devs lo resuelvan sin entender antes sus limitaciones técnicas.
Es como que, bueno, te estoy pasando esto y hay que hacerlo. Esto es algo que a mí me ha pasado bastante. Y es que, claro, yo asumo que todo es posible porque mi referente es Google y luego vienen y me dicen, oye, esto no se puede hacer así. Pero ni siquiera tiene que ver con que no puedan o no sean tan buenos como los desarrolladores de otra empresa, sino que a veces incluso tiene que ver con las mismas limitaciones que la arquitectura del producto presenta. No es que yo puedo hacer lo que quiera, es que hay una serie de reglas en ese backend que se tienen que cumplir sí o sí. Y el diseño debe adaptarse a esa realidad, no puede ser al revés. ¿Por qué? Porque intentar cambiar una lógica solo porque yo quiero que las cosas sean de una manera, no solo está siendo desconsiderado hacia un área, sino que no estoy pensando justamente en la escalabilidad de las cosas. El progreso, bueno, ese escalamiento tiene que ser progresivo. Voy primero al quick win, lo que me permite tener algo dentro del producto y generar aprendizajes, y sobre eso voy construyendo o acercándome a esa gran visión. Nosotros como diseño solemos ir a la visión ideal, a ese gran diseño final increíble con interacciones, animaciones y miles de cosas. Sin embargo, toma tiempo llegar a ese nivel o toma muchos recursos que a veces no están disponibles. La diferencia con un senior designer es que el senior designer sabe que el problema correcto o bien definido también va a incluir las restricciones técnicas como parte de esa definición. Con esto me refiero a que simplemente no estoy yéndome a diseñar pantallas por diseñarlas, sino que construyo o codiseño las pantallas teniendo claridad de qué es posible en mi producto o cuáles son las reglas que sigue mi producto o tan siquiera cuáles son los recursos disponibles hoy en día para hacer esto. Porque recuerden que nos suelen medir por Qs y es muy fácil que los desarrollos se alarguen. Como les dije, en este caso tenía un ejemplo de la anterior empresa donde trabajé, que es Rimac. Yo estaba en la parte de empresas. Aquí les voy a traer un pequeño caso que tuve con el Drive System, que es como se llama el Design System de Rimac. Y esto fue bien particular porque estábamos ingresando a esta área, al área de seguros empresariales. Estábamos viendo digitalización de algunos procesos y había una especie de tensión en el aire, ¿no? Porque por un lado teníamos esta situación en Rimac. Había que implementar el design system y se había vuelto un lineamiento. O sea, prácticamente estábamos obligados, toda la compañía, a usarlo. Pero habían diferentes posturas. Los POs eran claros detractores porque solo veían el impacto negativo que eso le iba a tener en tiempos. Los devs eran indiferentes porque al final del día se iban a valer de lo que definiera su chapter lead. Sorprendentemente, y eso sí fue parte del trabajo que se encargó el equipo de Design System específicamente, se acercó a los chapter leads de desarrollo y logró convertirlos en promotores. Entonces, ya teniendo las cabezas del desarrollo on board y teniendo a los diseñadores casi que por default encima, es donde empiezan a salir ciertas oportunidades. Entonces, ante esta situación, un junior designer hubiese esperado que el equipo central de Design System lo resolviera y tuviese yo como diseñador una postura más cerrada porque mi lineamiento desde arriba es usen el Design System y me cierro y me cierro y me cierro. Sin embargo, ¿cómo nos volvemos más estratégicos a la hora de tener estos problemas en los cuales algo es lineamiento pero no es tan simple como que sea lineamiento y se puede implementar? En ese entonces lo que hice fue identificar la oportunidad para generar valor sin impactar los tiempos del negocio. Entonces empezamos a trabajar en conjunto todas las iniciativas de esta área empresarial que les digo, con los líderes de desarrollo, diciendo, miren, nosotros tenemos 100% cerrados este listado de core components y ustedes tienen una librería gigantesca con muchos componentes. Lo que podemos hacer es los que hagan match con los core, bueno, se quedan dentro del Design System y se utilizan a través de los tokens del Design System y luego esas librerías que están unidas por el equipo de desarrollo se van escalando con los lineamientos del Design System, pero sigue siendo uniada por su área. Entonces, esto permitió garantizar la adopción del Design System, pero al mismo tiempo no restarle ownership a los desarrolladores que finalmente son quienes más se benefician de usar esta herramienta. Si bien en diseño nos ayuda un montón a ser más ágiles, entender un poco las reglas a través de las cuales construimos nuestras interfaces, el valor tangible de un design system se mide en su adopción en desarrollo. Entonces,
imagínate, éramos 5 iniciativas estratégicas del área de seguros empresariales y todas terminaron saliendo a producción con su adopción de los 12 componentes negociados. Fue prácticamente un caso de éxito que tuvimos allí, ¿no? Entonces, a veces simplemente hay que entender qué tienen ellos, qué no quieren perder, incluso cuáles son sus limitantes o incluso por qué no quieren adoptar ciertas cosas y otras sí. O sea, hay que entender realmente las complicaciones técnicas porque yo siento que son una telaraña de cosas que suceden en simultáneo y que siempre hay que estar resolviendo o buscando la manera de resolverlas, ¿no? El objetivo que nosotros tenemos en esta dimensión como diseñadores, nosotros nos acercamos a la tecnología para entender su rol estratégico y que nosotros tenemos una fuerte dependencia con ellos. No solo porque ellos desarrollan, sino porque todo lo que a mí se me ocurre a nivel de flujos tiene que ser justificado a nivel de lógicas. Y son lógicas que tienen que seguir lineamientos específicos, que tienen que cumplir con estándares de seguridad, de calidad y de muchas otras cosas. Incluso podríamos empezar a hablar de data, arquitectura y todas las áreas que conforman la tecnología, pero sí, hay una fuerte dependencia. Y cuando no estás cercano al equipo de tecnología, pueden pasar cosas como algo que me pasó a mí hace mucho tiempo, que es que nos, nos confiamos de tener un analista funcional que se encargaba de estos espacios con tecnología y él interpretó de una manera lo que era posible y no era posible, y nosotros simplemente avanzamos como diseñadores. Empezamos, como les digo, en ese tiempo yo era más junior, entonces recibí una indicación y me puse a hacer pantallas, muchas pantallas, demasiadas de hecho. ¿Qué pasó? Cuando tocó presentarle esas pantallas, que eran miles, a un arquitecto, su única respuesta fue, ¿por qué hicieron todo esto? Nada de esto se puede hacer. Y obviamente fue un gran, no solo una gran decepción, sino una gran situación de estrés compleja donde tuvimos que volar haciendo cosas, donde tuvimos que entender por qué es importante sentarte con ellos y entender sus diagramas y entender cómo se comunican los diferentes servicios y las diferentes cosas, porque eso también te da perspectiva de lo que en tu diseño puede ser posible o no puede ser posible, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si realmente yo estoy dominando esta dimensión tecnológica? Y aquí sí tiene que mucho que ver con su capacidad de defender ideas o su capacidad de justificarlas. Tienen que justificar por qué se está eligiendo una solución que es técnicamente simple sobre un ideal. Pero sobre todo, esto se garantiza es evidenciando qué está ganando el proyecto con esto. Por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo, a ver qué se me ocurre. Por ejemplo, algo clásico con esto, creo que pasa mucho hoy en día, es el tema de la IA, por ejemplo. Parece muy sencillo hoy en día proponer que algo se solucione a través de la IA porque, bueno, es el nuevo commodity, tener IA parece evidente. Pero cuando entendemos lo que hay detrás de un equipo de tecnología a la hora de hacer IA, y no estoy hablando de roles o de dificultades, estoy hablando de lo que monetariamente representa hacer IA y el tiempo que hay que invertir en entrenar modelos y miles de cosas más que nosotros no estamos pensando, porque claro, nuestro día a día no tiene que ver con pensar en solucionar problemas técnicos, pero es clave el acercamiento porque solo así voy a poder justificar por qué mis diseños no son como los de Anthropic, sino que son un poquito más conservadores. Es porque, bueno, soy un poco más lento y tengo que ir progresivamente a convertirme en eso. Y esta solución, aunque parece más simple, es ideal porque nos ahorra costos, nos ahorra tiempo y nos permite lanzarle algo al usuario y empezar a aprender sobre ellos, pero en un contexto real de producto, ya no algo más subjetivo o haciéndole consultas a través del research, sino directamente su comportamiento en el producto, que es donde finalmente debemos evidenciar la conversión que tenemos hacia cual sea su indicador clave. Vamos a la etapa de stakeholders, que es la tercera dimensión, pero no sé si hasta acá tengan alguna pregunta o las dejamos para el final. Ahí, chicos, de repensarme, me dicen cómo están manejando el tema de las preguntas. Ya, perfecto. Vale, entonces continúo. La dimensión de stakeholders, siento que es algo que aprendí en esta última chamba que tengo, la más reciente, pero siento que también es por el contexto específico. Cuando hablo de stakeholders,
no solamente se trata de decir que mi PO es mi stakeholder. No, hay que ir incluso más allá de mi squad tradicional, de mis líderes de tribu. Hay que ir hacia arriba, ¿no? Porque muchas veces nosotros necesitamos respaldo o sponsors para que realmente exista una solución. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿quién necesita creer en este problema? ¿Quién es la persona más ideal para yo venderle esta solución? Porque estoy convencido o convencida de que esto va a generar un impacto interesante en la estrategia que tenemos para este año. Perdón. Es eso. Entonces, hay herramientas como el stakeholder mapping que sí, pueden usarla, pero tienen que usarla incluso de forma estratégica. Algo que yo menciono mucho es que los templates sirven siempre y cuando tú sepas para qué lo estás usando. No se trata de hacerlo porque todos los diseñadores usan templates. Se trata de yo aplico esto de esta manera porque así funciona mi equipo, así funciona mi negocio y así lo aplico a esta dimensión. Entonces, cuando mapeamos stakeholders o cuando estamos hablando de stakeholders en general, un junior designer lo escucha, confía en la intuición de quien sea, en su opinión, porque finalmente son esos, son opiniones que tienen los stakeholders. ¿Y por qué digo que tienen opiniones? Porque no todos los stakeholders se toman el tiempo de acercarse al usuario. Entonces, ellos están proponiendo ideas que salen de su propio criterio sin entender probablemente a las personas que va a impactar esa decisión o esa idea, etcétera. Entonces, este designer simplemente escucha eso y de costumbre se va directo a la ejecución y hace su propuesta y hace su prototipo y qué lindo prototipo, todo chévere, excelente, todo se lanza y ya pues. El senior designer diseña la forma más barata de validar si un problema que identificó es real. Creo que aquí me reí un poco. Sí. De hecho, aquí me disculpan, creo que se me duplicó una diapositiva, pero realmente el senior designer lo que debería hacer es entender a cada uno de sus stakeholders por separado. Yo, por ejemplo, me enfrentaba a una situación muy particular en Makers también, nuevamente, que por eso les decía que este terminó siendo el caso que les estoy trayendo. Y es que nosotros teníamos una estructura que funcionaba de esta forma. Teníamos un área de Business and Strategy, donde la parte de negocio la veía el equipo comercial y la parte de estrategia la ve el equipo de diseño. Esto no es algo habitual, no es algo que suceda, no todo el tiempo mezclas ventas directas con diseño. Sin embargo, esto era una situación muy interesante porque nos daba a nosotros como área estratégica no solo el entendimiento del usuario, sino cómo llego al usuario que necesito que me compre, cómo llego al usuario ideal, que los números del equipo comercial justificaban, ¿no? Su estrategia, sus cosas, a qué apuntamos, qué dice el marketing en este momento, cómo están los números, cuál es nuestra capacidad de inversión, etcétera. Entonces, tener ese contexto dentro de una misma área de diseño era bien interesante, es bien interesante de hecho, porque recibes mucha información que habitualmente no recibes. Por lo general, estas unidades de negocio o equipos comerciales están muy alejados, pero acá los teníamos al lado. Pero ¿por qué era particular? Porque luego todo el área de producto estaba completamente separada de nosotros. Entonces, yo no podía simplemente hacer una propuesta de diseño pensando en mi stakeholder de Business and Strategy, que es a la persona que le reportaba directamente, mi gerente. Entonces, yo tenía que entender las necesidades de producto, yo tenía que entender las necesidades comerciales, yo tenía que entender las capacidades tecnológicas que teníamos en ese momento e incluso qué piensa nuestro CTO de estas ideas, se alinean con sus roadmaps, con su presupuesto, con miles de cosas. Entonces, cuando hablo de los stakeholders, no se trata únicamente de mapearlos y poner su nombre y demás, sino es tener su nombre, qué necesita, qué cosas no le gustan, qué cosas definitivamente jamás aceptaría como una propuesta, pero sobre todo, qué tienes que garantizar tú para que esa persona esté on board contigo. Ustedes tienen que hacer research de sus propios coworkers, ¿no? Ustedes tienen que entender realmente a ellos porque ellos también son sus usuarios. ¿Por qué son sus usuarios? Porque sí, capaz yo tengo un usuario final que hoy entrevisto y es a quien quiero generarle ese gran valor, pero si no convenzo a esta persona, el usuario jamás recibe valor. Entonces, el diseño no es solo hacia un lado, es hacia todo, es 360, como alguien dijo por ahí al inicio, la visión 360 que tenemos que tener. Y eso no se logra simplemente conectándonos con nuestro PO. Hay que conectarnos con quien está por encima de ellos,
quizás sea el PM o sea el CPO, o de pronto, no sé, en tecnología a veces vas a tener que solucionar con stakeholders de arquitectura, a veces tienen que ver con data, a veces tienen que ver con IA, incluso los de agilidad, o sea, todo. Tienes que crear un mapeo 360 de quiénes son tus áreas, cuáles son sus necesidades y cómo puedes garantizar convertirte en un puente entre esas áreas, ¿no? Que es un poco lo que sigue. Ese es el objetivo finalmente de tener una perspectiva alineada a los stakeholders, ¿no? Ser un puente entre las áreas, pero también de exposición de los aprendizajes generados. No es como que yo voy simplemente con mi gerente y le digo, oye, tengo esta idea, ¿no? Sino es un espacio más estructurado donde estratégicamente le comunico el proceso que vengo ejecutando, no solo con el usuario, sino, mira, fui con el área comercial y obtuve esto, fui con el área de producto y vi estos roadmaps, vi esos tiempos, y luego esto lo mezclé con los recursos disponibles y las estimaciones de desarrollo, y en base a todo ese conjunto de perspectivas, yo creo que este es el camino o este es el aprendizaje que tengo. Esto es como yo veo que pudiésemos implementar las cosas, pudiésemos partir de este punto 1 a este punto 2 a este punto 3 y lo que yo hago es empezar a co-crear en conjunto con mi stakeholder. Yo no le estoy diciendo esto es lo que vamos a hacer, yo le estoy diciendo esto es lo que he obtenido y ahora vengo acá para que contigo ya podamos aterrizarlo a algo accionable, porque sus stakeholders tienen que sentirse parte de las cosas que se están haciendo. En esta estructura, por ejemplo, algo que yo siempre trataba de evitar era llegar a una reunión donde estuviese involucrado todo mi C-level y que uno de ellos no tuviese idea de qué íbamos a presentar ese día o más o menos de qué iba la cosa, ¿no? Yo trataba siempre de contextualizar a todos los que tenía disponibles para que cuando llegara ese momento para nadie fuese una sorpresa, porque muchas veces también el entorno con los stakeholders es político y al ser un entorno político tienes que saber jugarla, ¿no? El corporate game que siempre solemos hablar. Entonces, hacia estos usuarios, stakeholders, nosotros también tenemos que ser personas que observan, que escuchan activamente, que saben cuándo ser directos, que saben cuándo ser un poco más conservadores, que saben cuándo callar, creo que eso es súper importante, porque realmente ellos son quienes necesitamos que compren la solución. Si ellos no compran la solución, no solo pierde el negocio, sino que también pierde ese usuario por el que tanto estamos trabajando. Entonces, como les digo, ser un puente entre áreas y garantizar que esos aprendizajes de usuario contextualizado con el resto de perspectivas lleguen a todos los puntos posibles. ¿Y cómo sé si ya estoy dominando esta área? ¿Cómo sé que me estoy acercando a, ok, soy un diseñador, soy un product designer que maneja la capa de stakeholders de manera clave? Es que antes de abrir cualquier Figma o antes de ir a hacer cualquier propuesta, ya ustedes saben quién es esa persona que puede matar el proyecto y qué necesitan o qué necesita esa persona para que se convierta en un aliado. Y ese es su objetivo. De hecho, algo que yo suelo mencionar en el curso es que nuestra chamba como product designers avanzados no se trata de aprender más IA o aprender más cosas o aprender miles de cosas, sino aprender a lidiar con este tipo de situaciones que son sociales, finalmente, ¿no? Entonces, hay muchos soft skills de negociación, de escucha activa, hay muchas cosas que realmente nosotros hacemos, que es lo que nos acerca a lo estratégico, que no necesariamente tienen que ver con aprender una nueva capa de Figma, ¿no? Que finalmente va a ser valor generado para nosotros porque estamos aprendiendo algo nuevo, pero realmente a la hora de lidiar con un perfil robusto de negocio como lo es un stakeholder, hay que entender más la política hacia él que otra cosa. ¿Vale? Vamos con una de mis favoritas, que es la experimentación. Eso es una de las cosas que más disfruto hacer como diseñador. Esta parte es clave porque muchas veces, o bueno, algo que yo siempre digo es que nosotros como diseñadores tenemos que empezar a ver más allá de los A/B testings, porque yo creo que son una herramienta excelente. Para nada las cuestiono, creo que tienen un propósito claro y un caso de uso muy útil, donde realmente tenemos que tener un comparativo. Pero nosotros como diseñadores no solo queremos validar y comparar cosas, nosotros tenemos que empezar a ver más allá. Y una de las cosas que yo suelo mencionar es que la experimentación no tiene límites. Y el límite de la experimentación en todo caso es tu creatividad, porque este es un espacio donde para hacerlo bien y lograr resultados diferentes e interesantes hay que tener un montón de creatividad. Pero no se trata de ser creativos coloridos, sino que la pregunta clave acá para ustedes es
¿cómo justifico la inversión en esta solución? Y no les estoy diciendo que se vayan a hacer un Excel. Recuerden que nosotros como diseñadores, si recordamos la triada de producto, nosotros estamos en la dimensión del usuario. Es decir, que nosotros somos responsables de garantizar la deseabilidad de nuestras soluciones. ¿Y cómo justificamos la inversión en esta solución? Dimensionando esa, esa deseabilidad de las cosas que estamos probando. Pero probamos con cierta particularidad, probamos de manera rápida y de manera barata. Esas creo que son las palabras favoritas a la hora de quizás yo justificar experimentación a un stakeholder. Es como que, oye, voy a hacer las cosas más rápido, te vas a ahorrar un montón de dinero y vamos a aprender de manera segura si esto funciona o no funciona. Si no funciona, lo descartamos o iteramos si es que quieres, pero podemos hacerlo. Entonces, es mejor ir con un experimento a validar cosas que mandar algo a producción, hacer un mega desarrollo, invertir millones y que luego no haya ni un 1% de conversión. Y es allí donde empiezan a hacer las preguntas. Si todo iba bien, si diseño entregó sus Figmas, los desarrolladores desarrollaron en el tiempo correcto, el PO presentó en la fecha que tenía que presentar, entonces, ¿por qué yo como negocio 3 meses después no estoy viendo un retorno a esta inversión? Es porque no nos estamos deteniendo a realmente validar cuál es la solución ideal de un problema. Y es que un problema puede solucionarse de muchísimas formas, de miles de formas. Y la solución ideal depende principalmente de tu segmento de usuario. Un grupo de usuarios puede preferir de pronto, no sé, los comandos por voz, pero puede que otro tipo de usuario prefiera las cartas. Puede que otro tipo de usuario ni siquiera prefiera que le escribas, o sea, prefiera que nunca le escribas. Entonces, la solución ideal depende 100% del conocimiento o del grado de conocimiento que tú tengas sobre tu usuario. Entonces, vamos a ver un poco este caso, que, bueno, primero uy, ¿qué fue? La diferenciación en esta dimensión de experimentación es que un junior designer confía en lo que sea que le diga el stakeholder y se va a ejecutar. O puede que el PO le diga, no, tú tranquilo, ya yo hablé con yo no sé quién y esto es lo que hay que hacer, tranquilo, tú nomás se necesitan las pantallas rapidito. Y acá sí aplicado acá fue la equivocación que les decía, un senior designer diseña la forma más barata de validar si el problema que identificó es real. ¿Cómo yo hice esto y cómo validé algo de forma muy barata? Este fue un caso de experimentación en la cual yo tenía un reto. Tenía un pedido directo de un CEO diciéndome, necesito IA este año, de la forma que sea. Y obviamente mi primer sesgo inmediato hacia la IA es, ¿por qué IA? O sea, ¿por qué estamos tan tercos con la IA? Puede ser, puede que sí, pero ¿por qué ahorita, que tengo tantas otras cosas que hacer, quieres que me desprenda de todo para ver la IA? Obviamente yo no lo cuestioné de esa forma porque es lo que les digo, tienen que saber manejar la política. Entonces, yo lo que hice fue irme a abordar un reto de IA, pero dije, no voy a solamente a crear un chatbot, voy realmente a entender los problemas actuales que tiene mi usuario y voy a entender cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial y voy a crear una conexión entre esas capacidades y lo que mi usuario necesita que se automatice, por ejemplo. Esa era un poco mi mentalidad. No se trata de utilizar IA porque me lo está pidiendo alguien importante en la compañía, sino que voy a utilizar IA o la voy a implementar de la manera más eficiente posible para que realmente pueda transformarse en valor posteriormente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta integración de la inteligencia artificial? Yo trabajaba con un sistema, que no les puedo dar muchos detalles, pero es un sistema muy manual, muy manual. O sea, cuando yo llegué por primera vez y vi este producto, era como que, wow, o sea, para que un usuario perciba el valor de esta plataforma, tiene que invertir meses en suministrar información manual una y otra y otra y otra y otra vez. Y solo después de ese gran proceso es que va a ser capaz de percibir valor de la plataforma porque ya tiene la información que necesita. Uno de los problemas más grandes que tenía mi usuario era que no tenía tiempo y no le gustaba darte 50 detalles en 50 campos diferentes para poder hacer esto. Entonces, más que pensar en cómo hacer el flujo más corto, yo dije, ok, los usuarios no quieren escribir, pero ¿qué tal si cambiamos el chip de este tipo de sistemas de tengo que suministrarte miles de cosas y cambio la experiencia a voy a hablar con mi sistema?
Esa es la gran idea, esa es la big idea que yo tenía. Pasar de suministrar todo manualmente a tener una interacción con voz. Pero dije, ok, pero no puedo simplemente poner un botón de micrófono en todos los módulos del producto, no puedo hacer eso. ¿Cuál es ese caso fundamental o cuál es ese problema específico en el cual yo podría generar el máximo valor para el negocio atendiendo a esta idea de hablar con el sistema, ¿no? Acá, bueno, al inicio alguien mencionaba el pensamiento sistémico y eso era un poco lo que yo estaba aplicando en ese momento, donde puedo poner una pequeña acción capaz de generar esa gran explosión de valor. Y eso fue un poco lo que hice. Entonces, cuando les digo que la creatividad es lo que vale a la hora de experimentar, es porque lo que yo hice fue esto. Yo agarré las capacidades, las funcionalidades de Telegram, uno, porque no tenía dinero para pagar el API de WhatsApp, Telegram es gratis. Luego, ChatGPT, yo sabía que OpenAI trabaja en su API con un modelo que se llama Whisper, que es el modelo especializado en transcripción de audios, pero luego yo necesitaba que toda esa interpretación del audio conectarla a una base de datos, finalmente. Entonces utilicé Make, que es un conector, podrían utilizar N8N o cualquier otro que les prefieran, para que todo esto funcionara de manera automática. ¿Alguien puede imaginarse por qué yo hice esto de esta forma y no hice un A/B testing, por ejemplo? Ahí a ver si alguien nos quiere dar un comentario. Voy a ver los minutos, si no ya continúo, no se preocupen. Vale. La razón por la que yo hice esto es porque yo necesitaba entender si mi usuario tenía la capacidad de desenvolverse con naturalidad en esta nueva forma de la experiencia. No es lo mismo escribir letra por letra a, hola, ¿cómo estás? Mira, haz esto. Entonces yo necesitaba validar si realmente eso era posible. Y con eso no lo podía hacer a través de un A/B testing, sino que sumergía al usuario en una simulación lo más cercana a cómo sería esa experiencia en mi producto en el futuro. Es allí donde Telegram es clave. Telegram ya tiene una funcionalidad de micrófono muy similar a la que yo implementaría en mi producto posteriormente. Creo interacciones que luego obviamente en mi producto van a ser mucho más personalizadas. Yo tenía las limitaciones de frontend de Telegram. Sin embargo, empiezo a entender si mi usuario es capaz de interactuar con esta inteligencia, si le gusta el lenguaje en el que se le está hablando, si es capaz a través de mis ejemplos de responder o de ingresar la data que yo necesito, porque al final para mí todo se trataba de data y de mejorar la captura de data, haciendo que el usuario tuviese formas más accesibles de suministrarla. Entonces, todas esas preguntas me las estaba haciendo. Esto obviamente lo testé en el mundo real y fue un éxito, realmente se convirtió en un caso de éxito y bueno, estaba dentro de nuestros planes para implementarlo. Sin embargo, no solo se trata de hacer algo chévere y conectar IAs y cosas y demás, sino, como les digo, se trata de acercar al usuario al escenario más realista posible de cómo aproximadamente va a ser esa situación en el producto. Hay un caso que a mí me gusta muchísimo de experimentación donde un equipo quería validar si, bueno, hay algunas personas que dijeron rapidez es barato y automatizar. Sí, quizás esos fueron mis criterios para yo decidir hacer esto, pero la razón por la que no hice un A/B testing es por todo lo que les dije ahorita. Yo quería validar ciertos comportamientos, no validar cuál era la mejor forma de ingresar la data por voz. Eso quizás iba a ser mi siguiente reto. Pero ahorita solo quería entender si esto valía la pena mirarle y prestarle atención y seguir invirtiendo tiempo en él o simplemente me olvidaba de esto y ya, ¿no? Y bueno, fue un buen experimento. Como les decía, este experimento que hizo un equipo de estos aplicativos de taxis, no recuerdo cuál específicamente, si fue Uber u otro en Nueva York, ellos querían validar si poniéndole snacks en la parte trasera del asiento al usuario, el, el usuario o el pasajero iba a estar dispuesto a pagar por esos snacks. Entonces, obviamente, hubo muchas ideas del tipo, ya bueno, que el taxista le ofrezca o le dejamos un papelito, no sé, y se van generando ideas.
¿Cuál creen que fue el experimento final? Y me encantó. Ellos simularon también un proceso de pago, porque ellos no querían validar si el usuario le gustaba más los Doritos que los Cheetos, no querían validar si le gustaba más el agua con gas que sin gas o helada sin helar, etc. Ellos querían validar si los usuarios estaban dispuestos a pagar. Entonces, no sé si se imaginan lo que hicieron, pero dejaron los snacks, el conductor no dice nada y dejaron un POS. Pero el POS es fake, el POS no está conectado a ningún banco, pero simula justamente cuando pasa la tarjeta por encima, el contactless, eso gatilla una animación tipo Visa de que se está procesando tu pago y le da el gran check. Eso es validar intención de pago realmente, porque no te estás centrando en versión 1 o versión 2, te estás basando en acción concreta. Si un usuario pasa su tarjeta, yo estoy recibiendo conversión y nadie puede decir lo contrario. Ese es el poder de la creatividad a la hora de experimentar, es dar con el ejercicio correcto para tener la simulación correcta y realmente poder justificar en datos bastante cercanos a la realidad si esto vale la pena para el usuario o si no lo quiere o si estamos perdiendo el tiempo, pero es eso, es explorar de forma creativa. No, no quiero que se digan que no hagan más nunca A/B testing, siempre hay espacios para hacerlos, de hecho muchas veces son como que lo más sencillo de hacer, lo que tenemos a la mano, pero permítanse explorar otras formas de llegar a estos mismos resultados y obtener data un poco más valiosa, un poco más interesante y finalmente este tipo de soluciones los posicionan con el negocio. Algo que me gustó muchísimo fue justamente ese reconocimiento, como que, porque esto nos tomó 2 semanas hacerlo nada más. Entonces, eso termina siendo como que el valor agregado de ser un poco más creativo a la hora de hacer experimentos. Y obviamente todo eso tiene que respaldarse en números. Obviamente no les puedo dar el detalle de los números, pero para que vean un poco las preguntas que yo me estaba haciendo, era, ¿pueden crear estos productos de forma orgánica? Por forma orgánica me refiero, ¿necesitan mi asistencia o tienen muchas dudas con las indicaciones que les estoy dando? ¿Pueden identificar el botón del micrófono con facilidad? ¿Simplemente hablan o están siguiendo las instrucciones que les di? ¿Están interesados en tener este feature disponible? Y no sesgarme a que la voz es lo máximo. ¿Prefieren mensajes de voz u otras formas? ¿Qué tal si prefieren que alguien más se lo haga y ya? Y no necesitamos guía para nada. Entonces, son preguntas que también me cuestiono a mí mismo porque mi objetivo como diseñador avanzado es no sesgarme nunca, sino mantenerme objetivo. El objetivo de esta área, de esta dimensión, es generar aprendizajes. Y esto, por eso, termina siendo mi parte favorita, mi dimensión favorita, porque a mí me encanta aprender y aprender sobre mis usuarios, aprender sobre su comportamiento y aprender cómo conecto un negocio a personas tan particulares, ¿no? Eso es un poco la razón por la que me gusta tanto esta dimensión o estar haciendo cosas dentro de esta dimensión. ¿Cómo sé que yo estoy dominando esta dimensión? Ante cualquier problema que se te presente, tu primera pregunta ya no va a ser cómo resuelvo esto, sino cómo confirmo que esto vale la pena resolver. Es eso. Las cosas tienen que valer la pena, tienen que justificarse, tienen que tener respaldo de números y demás. Ustedes no son los responsables de la factibilidad y la viabilidad, pero mientras más alineados estén a esos conceptos, más robustas y objetivas van a ser sus propuestas de diseño. Y también van a tener más seguridad sobre si algo vale o no la pena finalmente. Si quieren ver un poco más sobre todo de esta parte de stakeholders y experimentación, les recomiendo mucho que por ahí se revisen el Origami Way of Work de Product Design, que es de Elba Sindón y Luz Arenas. Es de hecho un framework que yo aplico muchísimo, entonces ahí se los dejo como para que lo lean. Les dejo un ratito el link por si quieren ahí tomar una captura. Pero esto es un poco un marco que los va a ayudar a entender cómo aplicar estas cosas en orden, de forma organizada, no solo se queden como con mis ideas, realmente hay un proceso que todos seguimos y ese proceso es el proceso de diseño. Solo que quizás yo hoy en día, o en este momento, les estoy hablando del proceso de diseño de mi compañía con sus particularidades. Entonces hay que buscar esa adaptación a cada uno de sus contextos, ¿vale? Y bueno, ya para ir cerrando la parte de AI Tools, que era como que el big surprise, porque siento que esto ha sido un cambio grandísimo. De hecho, en el curso tenemos un talk en inglés donde hablamos de IA y justamente me he dado cuenta cómo ha ido evolucionando mi propio uso de la IA. O sea, cuando diseñé esa clase,
tenía una forma de aplicar la IA, hoy en día es completamente diferente y eso me voló un poco la cabeza, ¿no? La IA, siento que todo el mundo se centra en el output, en el resultado, pero para mí la IA o las herramientas tecnológicas en general, yo lo que busco es dar con la respuesta ideal a esta pregunta. ¿Qué herramientas me ayudan a ver el problema más claro y más rápido? No se trata de cuál IA me da la mejor respuesta, sino cuál IA o cuál herramienta tecnológica me ayuda a tener un mejor entendimiento o un mejor proceso de pensamiento del reto que tengo enfrente. Porque la IA no me reemplaza a mí, yo orquesto la IA finalmente. Un junior designer usa herramientas para ejecutar más rápido. Como que, mira, hice este prototipo en un minuto. Ahora soy el más rápido de los diseñadores. Pero un designer más avanzado usa las herramientas para pensar mejor, porque el real valor que nosotros agregamos al negocio es a través del pensamiento, a través del pensamiento crítico, sistémico, como varios mencionaron. Me parece chévere que tengan esos conceptos en mente, porque sí, nosotros lo que queremos con la IA es potenciar nuestro proceso de pensamiento. Obviamente hay muchas cosas que podemos automatizar y ser más ágiles, pero el valor de la IA no es la agilidad y la velocidad, es el valor que generamos siendo más ágiles y rápidos, ¿no? Entonces, ahí para mencionarle tres casos de usos, usando Cloud Code, agentes, skills y más cositas, vamos a ver un poco cómo ha cambiado un poco el panorama, ¿no? El primer caso es contexto profundo antes de la primera entrevista. Yo, por ejemplo, utilizo la capacidad de Perplexity de Deep Research para hacer estudios de mercado, análisis de perfiles específicos. ¿Por qué Perplexity específicamente? Porque Perplexity tiene una de las mejores funcionalidades de Deep Research y se basa en fuentes muy verificables, muy respaldadas a nivel internacional. No sé, me invento UNICEF, el Banco Mundial, todo este tipo de instituciones de impacto global. Entonces, a la hora de hacer investigaciones, se las recomiendo un montón. Obviamente ahí hay unos truquitos que quizás ya luego les pueda contar, pero de eso se trata, entender cuál es el modelo especialista en recopilar esa información. Pero luego no me quedo ahí, porque yo luego todo eso lo proceso con cloud y defino segmentos. ¿Por qué defino segmentos? Porque a mí me interesa tener una visión lo más rápido posible de todas las cosas que quizás presenta mi problema. Los diferentes perfiles de usuario, las características, las métricas, qué sí puedo hacer, qué no, qué hace sentido en este país donde estoy, porque la investigación no solo se limita a donde estoy, al menos que yo lo decida así. Entonces, tener el procesamiento, un LLM detrás de esto, es increíble. Y yo no solo me quedaba en la parte de definir segmentos, sino que, ok, ya tengo claridad de 10 tipos diferentes de segmentos con la ayuda de la IA. Entonces, ¿será que yo puedo hacer pruebas sintéticas? ¿Será que yo puedo simular entrevistas con esto? Y tal cual. Entonces, el contexto profundo, yo genero aprendizaje claves en horas. Cosas que antes me tomaba semanas o meses o no sé cuánto tiempo, lo puedo simular en horas. Pero ojo, es una simulación finalmente. Yo hago esto no para reemplazar el research, pero lo hago para potenciar luego mi acercamiento al usuario, porque voy con mucha más información. Uno de los grandes retos que tiene el research en casi cualquier compañía es justificar por qué una investigación toma 3 meses, por ejemplo. Entonces, no todo el tiempo podemos ir con la mentalidad explorativa, sino que a veces hay que ir con un foco más lean. ¿Y cómo hacemos ese foco más lean? Bueno, justamente tenemos herramientas verificables basándonos en data real, eso es importante. Verifiquen cuáles son las fuentes que su IA está consultando, toda la ventana de razonamiento, ábranla y véanla. Se van a sorprender de toda la información que hay ahí. Pero de eso se trata. Puedo de forma ágil simular cosas, robustecer mi contexto inicial y sobre eso ya ir con mucha más claridad del problema, de los posibles retos, de los diferentes comportamientos a los que me voy a enfrentar y quizás incluso cómo resolverlos o tener al menos una pequeña idea de cómo va a ser. El segundo, y es el que más me ha gustado hasta ahora, porque uno de mis conflictos con la IA era el no controlar dónde estás consultando. A mí no me gusta que la IA se invente cosas, entonces yo tenía como que siempre tenía este tema encima. Entonces, con MCP, yo controlo dónde razona la IA. Y esto era algo que yo literalmente estaba esperando que fuese posible, porque era la única razón por la que no terminaba de como que convencerme con la IA. Yo conecté el MCP de Figma a Cloud y
ya la IA deja de buscar cosas por todos lados porque yo le estoy diciendo, este frame es el contexto y este frame es al que le vas a prestar atención por el resto de nuestra conversación. No solo me estoy ahorrando tokens y contexto, sino que también estoy haciendo que la IA solo piense en lo que yo quiero que piense. Entonces, la IA no me está ayudando. Yo estoy decidiendo sobre qué piensa la IA y eso cambia por completo la calidad de respuestas que van a obtener. Porque no es lo mismo obtener una respuesta inventada porque la IA quiere complacerte a literalmente tener un párrafo del cual no puede escaparse y tiene que darte una respuesta dentro de esos parámetros, ¿no? Chévere. Y el último casito que les tenía era, ni siquiera es tanto una aplicación, sino tiene que ver incluso con nuestro proceso mental a la hora de estar usando inteligencia artificial, que es prestar atención al razonamiento, no solo a la respuesta o el output que estamos entendiendo. Y este caso sí fue bien interesante, porque teníamos un problema donde los usuarios estaban ingresando datos muy malos, muy cuestionables, no nos estaban funcionando. Teníamos una estrategia tecnológica para resolver esto a través de modelos de Machine Learning, pero no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Porque esa estrategia tomaba meses que se hiciera realidad. Tiempo de entrenamiento, justificar costos, contratos, esto, lo otro, proveedores, todo un tema. Entonces dije, bueno, tengo dos opciones. O espero que esto esté listo, o me preocupo por el problema y busco una alternativa más acotada. Entonces me puse a hacer prototipos en Figma Make de una idea que tenía en mente y abrí la ventana de contexto y la IA se estaba haciendo un montón de preguntas y dentro de eso me menciona esto que resalta acá que dice Fuse.js. Lo estaba considerando, dice, ¿será que utilizo esto? Puede ser una buena alternativa. Y yo, ¿por qué la IA cree que esto es una buena alternativa? Simplemente meto esto en Google, oye, ¿qué fue? Voy a las documentaciones de Vue.js y tada, era la solución rápida, accesible, que se podía implementar en minutos y ya no tenía que pensar en esperar horas. Entonces, nuevamente, mi preocupación principal siempre es que las cosas estén disponibles en el producto. Porque si no están disponibles en el producto, yo no tengo cómo aprender de ellas. Entonces, esto nos permitía meter un pie en el problema y empezar a entenderlo a través de la interacción y el comportamiento real de nuestros usuarios. Y sobre eso ir iterando y generando aprendizajes que posteriormente íbamos a relevar al área de data para que siguiera fortaleciendo sus modelos de Machine Learning. Entonces, simplemente abrir una ventanita y tomarte el tiempo, unos minutos de leer, potencia demasiado el resultado o la solución que puedes entregar. Y creo que ese es el tema con la IA finalmente, ¿no? Yo prefiero leer 15 minutos y tener mejor criterio que simplemente copiar y pegar las cosas. Entonces, esa también puede ser la diferencia entre cómo un junior aplica la IA y cómo un senior está pensando en aplicar la IA. Nuestro objetivo con la IA es explicar exactamente qué decisión estamos tomando mejor gracias a una herramienta. No solo decir que lo estamos haciendo más rápido, porque la idea no es volvernos Usain Bolt todos, sino realmente evidenciar por qué vale la pena usar esto, porque gracias a esto pude tomar una mejor decisión, pude advertir a tiempo algo, pude frenar cosas, pude evitar problemas finalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo saben ustedes que están dominando esta dimensión? Porque pueden explicar exactamente qué decisión están tomando mejor gracias a una herramienta. Como les dije, no solo que la ejecutaste más rápido. Es eso, es justificar con argumentos reales, no con velocidad. Los vanity metrics por todas partes. Entonces, al inicio les dije como que cuáles eran los skills, pero ahora que vimos estas 5 dimensiones, ¿en cuál de estas 5 sienten que están más débiles hoy en día? Y no es una pregunta para sentirnos mal, o sea, yo creo que una de las cosas que más disfruto hacer es autoevaluarme y darme cuenta cuáles son esos gaps que sigo teniendo, hacia dónde puedo seguir creciendo, ¿no? No se trata de dominar las 5, sino que se trata de saber cuál es la que hoy les está limitando su capacidad de impacto. Y si está limitando su capacidad de impacto, entonces por allí tienen que empezar y tómense el tiempo de leer, de aprender, de hacer cursos y ver cosas y simplemente profundizar en las cosas, porque eso luego, posteriormente, es lo que les va a dar el verdadero criterio para poder cuestionar, para poder levantar la mano, para saber cuándo cerrarte, para saber cuándo ser un poco más abierto a las ideas de otros y así sucesivamente. Esto no es una carrera por volverte el diseñador senior en el tiempo récord, sino se trata de volverte el diseñador que el mundo necesita. Entonces, eso toma tiempo finalmente. Entonces, les dejo un toolkit de preguntas por si
quieren empezar a indagar en esto, ahí se los voy a dejar un minutito para que puedan tomarle screenshot si lo necesitan y demás. Estas son preguntas que yo suelo hacerme todo el tiempo. ¿Cuál es el objetivo de cada área para una misma iniciativa? No todos estamos apuntando a lo mismo. Como les dije, un área quiere cumplir con tiempos, otra área quiere ahorrarse plata y otra área quiere que el usuario sea feliz. Hay que entender lo que quiere cada uno para poder llegar a un punto en común, ¿no? Ese trade-off del que tanto hablamos. ¿Qué métrica de negocio debería mover esto? Siempre piensen en métricas, porque las métricas son la manera más sencilla de acercarse al negocio. Simplemente mencionar un número puede cambiarles por completo la percepción que un stakeholder tiene de ustedes o no. ¿Cómo valido que el problema es real antes de invertir? Como les dije, la creatividad a la hora de experimentar. ¿Qué restricción técnica podría matarlo o podría complejizarlo tanto que lo expanda por meses que no necesitamos? Y finalmente, ¿qué herramienta me va a ayudar a ver esto más claro y a entender mucho más, con mucha más facilidad el reto al que me estoy enfrentando? Creo que son 5 preguntitas que definitivamente van a robustecer sus propuestas y son preguntas a las cuales, que era lo que quería mencionar ya para cerrar, son preguntas a las cuales es como nuestra intención con el programa de Product Design Avanzado. Justamente una de las cosas que le decía a Martín es que no solo quería una evolución de un nivel a otro, sino que realmente esto era un curso que teníamos que enfocar mucho hacia la mentalidad que el diseñador tiene que tener, porque no se trata de aprender a ser mejor en Figma, sino aprender a hacerte las preguntas correctas y desenvolverte en un entorno que puede llegar a ser bien complicado a veces, ¿no? ¿Para qué mentirles? Pero nada, si ustedes aún no pueden responder alguna de estas preguntas que está ahí, entonces ya saben que tienen mucho trabajo que hacer antes de abrir Figma y ponerse a mover píxeles. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Lemar Hernández.